interesante de trabajar en el proyecto Marat-Sade es que abre dos puertas. Abre una puerta a partir de una plataforma de unas ideas, en un principio unas ideas buenas para el hombre, abre una puerta a buscar a partir del cuerpo o dentro del cuerpo, buscar qué es aquello que genera o que generó y que todavía genera en nosotros esta necesidad que tenemos de hacernos gobernar, de no ser nosotros mismos, de permitir que la gente que nos gobierna sean lo que nosotros hemos decidido que sean, más allá de nuestras ideas. Un poco un acceso directo a uno mismo y sobre todo mediante el teatro, mediante la posibilidad que nos da el hecho de poder ser un transmisor de la esencia de lo que escribió el autor o del autor, sobre todo en los espectáculos de creación como es espectáculo de creación colectiva, sobre una base evidentemente de Marat-Sade, pero de creación colectiva, este autor que es el colectivo humano, y ir del colectivo humano al colectivo humano pasando simplemente o directamente por un camino por el cual las ideas vienen después. Las ideas no son las que mandan, esto no son las modas, no son las tendencias, no son ni siquiera nuestras perversiones. En este proyecto participan una veintena de personas, más de una veintena de personas, todos profesionales en ámbitos distintos, desde el ámbito actoral, el ámbito de guión, dirección, de imagen y musical. Para mí el proyecto Marat-Sade me parece bastante importante desde el punto de vista desde que voy a ser quien hace la música. También es atrayente porque no solo es hacer la banda sonora, sino que también es llevar la música al directo con 3 músicos más, incluyéndome a mí. Marat-Sade es la apuesta de la FAM por el teatro de calle. Marat-Sade es un reto muy interesante. Marat-Sade es un zas en toda la boca. Marat-Sade es apasionante. Marat-Sade es una aventura y madrugar mucho. Marat-Sade es revolucionario y impactante. Marat-Sade es como una palmada que te hace abrir los ojos.